Misael Habana de los Santos, de Acapulco, al tanto, Guerrero. Bueno, a mí se me hace complicado como reportero entender a veces todas las cifras, números que se hablan. Me gustaría que la gente de Pemex me explicara un poquito, o nos explicara tal vez con manzanas, cuál es el objetivo final de este plan para Pemex y qué lo hace diferente de otros y a dónde se pretende llegar. Yo creo que sería necesario para que la gente, la gran mayoría lo entendiera, y tengo otras preguntas para usted. La idea es que Pemex produzca. Primero, venimos de la continuidad de un proyecto que se definió en el sexenio pasado, diferente a lo que se hacía antes, que el petróleo que se produce en México sea principalmente para producir gasolina, diésel y todos los hidrocarburos que utiliza nuestro país. En el pasado, el principal objetivo de Pemex fue la exportación. Y durante mucho tiempo funcionaron las 6 refinerías, y en los últimos 12 años de Calderón a Peña dejaron ir cayendo las refinerías poco a poco, sin inversión. De tal manera que en el 2018 se importaba alrededor del 60%, ¿no?, de la gasolina o más, casi 80% de la gasolina que consumía México. Imagínense, país que era petrolero, con 6 refinerías, importando gasolina y exportando petróleo. Es como un absurdo, ¿no? Entonces, el objetivo ahora sigue siendo el mismo: producir un límite de barriles de petróleo, que es, digamos, y de gas, que es la principal función de Pemex. No más, ¿por qué? Porque no queremos contaminar más y no queremos seguir exportando, sino que el petróleo que tenemos, que el petróleo pues se acaba, es un recurso no renovable, pues se mantenga para las actuales y futuras generaciones. Entonces se limita a 1.8. Todo ese petróleo que se produce, la gran mayoría va ¿a qué? Y gas, a producir gasolinas y diésel principalmente. Hay 6 refinerías que existían, que es el Sistema de Refinación Nacional, y ahora hay 2 refinerías más. Una completa, que es la que está en Texas, que es Deer Park, y la otra que es Dos Bocas. Entonces, estas 8 refinerías ahora, que son completamente del Estado mexicano, de Pemex, pues entonces van a permitir que se cumpla con esa demanda de combustibles. ¿Eso qué significa? Pemex para la soberanía nacional. Ahora, ¿qué más vamos a hacer ahora? 3 cosas. 1, la parte de sustentabilidad, con mayor importancia. Estamos trabajando para reducir todo el gas que se quema en la atmósfera y que pueda ser utilizado o para inyectarlo a los pozos para producir más, o para el consumo de nuestro país. 2, terminar proyectos de las refinerías que habían quedado pendientes, que son las coquizadoras, que permiten que se produzca menos combustóleo y que haya más gasolina y más diésel. 3, vamos a invertir más todavía en petroquímica y en fertilizantes, que fueron los negocios que se abandonaron durante el neoliberalismo por parte de Pemex. Y 1/4, Pemex va a hacer, junto con la Secretaría de Medio Ambiente de Semarnat, el Centro de Economía Circular en Hidalgo. Entonces eso le va a abrir un espacio adicional. Y hay otras áreas de oportunidad de Pemex. Entonces esa es la principal función de Pemex, y queremos que el saneamiento financiero de Pemex, que inició en el sexenio pasado, pues hoy sea todavía más profundo y permita pues tener un Pemex para muchísimas generaciones en nuestro país. Bien, mi siguiente pregunta es sobre las iniciativas. Y que la gasolina no crezca con los gasolineros fuera de lo que nos comprometimos, que es que no aumente de precio en términos reales. Gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con las 2 iniciativas que lanzó usted y que ahorita están en las comisiones del Senado.
que es la de antireeleccionista y la del nepotismo. Conociendo los estados del sur, por ejemplo, específicamente Guerrero y Oaxaca, hay una tradición en la clase política de todos los partidos políticos de colocar a familiares en diversos puestos. Tenemos familias en Guerrero, por ejemplo, que llevan 20 años en el poder, han pasado la presidencia municipal de uno a otro, a un hijo, a una esposa, XX. Igualmente los diputados también. Entonces, viendo esta situación, conociendo esta realidad, usted no vio o puede ver que tal vez las iniciativas no pasen en estos congresos locales donde hay intereses de grupos donde están amafiadas familias. Pues esperemos que no, que sí pasen las iniciativas, porque es un deseo del pueblo de México. Esto no fue un invento mío, sino que lo fui recogiendo durante toda la campaña, además, pues del tiempo que llevamos participando. Entonces la gente no quiere que haya nepotismo, que se herede un puesto a un familiar. Entonces si un familiar quiere participar en política, pues por lo menos que pase un periodo, ¿no? Pero que no sea que el familiar se lo herede a la esposa. Incluso ahí la Consejería Jurídica puso que en los últimos 3 años no haya sido pareja de la persona que quiere lanzarse, para que no haya ahí ninguna simulación. Entonces, es un deseo del pueblo de México, y la no reelección también es un deseo del pueblo de México, que no haya reelección en los puestos. Bien, y la última pregunta es respecto a los de Ayotzinapa. ¿Cuándo se va a reunir con… A finales de este mes nos vamos a reunir. ¿Tiene noticias nuevas? Normalmente lo que hacemos es se lo damos a los familiares y después ya lo podemos informar. Gracias. Buenos días, presidenta. Arturo Solís, de Bloomberg Línea. Quisiera preguntarle sobre el financiamiento que será completado con recursos privados. Si nos puede dar detalles sobre los proyectos y el dinero que esperan, y si esto evitará que Pemex vaya a los mercados el resto del sexenio. Si no queremos que Pemex vaya a los mercados, en todo caso lo apoya la Secretaría de Hacienda, porque es menos oneroso para la empresa. Y por eso apoya la Secretaría de Hacienda en este proceso a Pemex. Y los contratos con privados son un porcentaje pequeño respecto a lo que invierte Pemex. Hay una parte que puede seguir siendo privada, en caso de que Pemex diga, yo ahí no puedo explotar. Entonces, si es necesario, a evaluación de la Secretaría de Energía, puede explotar un privado. Y si no, Pemex tiene todos estos nuevos mecanismos de contratos mixtos, que es muy importante que, o sea, digamos que de las ganancias de un contrato, un porcentaje va para pagar la inversión. Se paga 30% del impuesto para el bienestar, del derecho para el bienestar. Y lo que queda, la mitad de las ganancias van al privado y la otra mitad de ganancias va a Pemex. Es un esquema que estamos planteando por el contrato mixto. De esta manera garantizamos que el privado cumpla con su inversión, digamos, recupere su inversión, tenga un porcentaje de ganancia, pero Pemex también tiene ganancia, porque antes los contratos, pues prácticamente Pemex pagaba. Ahora no, ahora el contrato mixto paga al Estado lo que tiene que pagar, paga su inversión y la ganancia se divide. Ese es más o menos los esquemas, y obviamente Pemex genera pues distintas posibilidades en este esquema, pero tiene hoy presupuesto, repito, para 220,000 millones de inversión, que es un presupuesto muy importante. De inversión, estamos hablando de 11,000 millones de dólares, 11 billones de dólares si lo contaran desde Estados Unidos. Entonces es un presupuesto muy importante para Pemex en el presupuesto de egresos de la Federación. Y este porcentaje de donde Pemex decida
que requiere un apoyo de privado, es un esquema establecido por la ley que garantiza la ganancia al pueblo de México, pues el pago de derechos y también la propia ganancia Pemex. Y esto pues varía mucho dependiendo del tipo de pozo, dependiendo también pues del tipo de contrato, pero está acotado, no es como antes que los contratos con privados pues eran muy leoninos y era todo para beneficio de unos. ¿Todavía no tienen detalle entonces de qué proyectos podrían entrar? Están trabajando en ello y con gusto. Tengo toda esta información porque nos reunimos cada semana y evaluamos personalmente todos los proyectos que tiene Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Entonces están trabajando en varios de estos proyectos y en el momento en que estén listos, por supuesto, que sea transparente. También quisiera preguntarle por el tema de cómo van a armonizar la legislación secundaria de Pemex y CFE con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en los capítulos precisamente de inversión y de empresas públicas No hay contradicción. No, se va a armonizar, pero ¿cómo? No, pues es que no hay contradicción entre el Tratado de Libre Comercio y las leyes que se presentaron. Ok. Y también preguntarle por el tema de Dos Bocas, ¿cuándo tienen la fecha ya para que empiece a producir a la capacidad máxima de combustibles? Está en niveles mínimos que no rebasan el 0.1% todavía. Entonces, ¿cuándo esperan que empiece a trabajar a su capacidad? Bueno, la promesa de Pemex es este mismo mes, los 2 trenes. Okay. Y por último quisiera preguntarle qué va a pasar con la desaparición de la CRE y la multa que impuso a Iberdrola por la supuesta venta de energía ilegal. ¿Se le va a condonar o la va a seguir? No, esos litigios siguen. Esos no se condonan, ni mucho menos. Y se hace ahora con la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se hace la Comisión Nacional de Energía, que es un organismo desconcentrado, técnico, de la Secretaría de Energía. Nada más en ese sentido, preguntarle si va a continuar la publicación de toda la información que tenía la CNH y la CRE. Sí, por supuesto, es obligatoria la transparencia. Ya viene, bueno, ya la presentó, ¿no? Raquel, la ley de transparencia, ya se va a presentar al Congreso también. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos, ya son 9:06, vamos con la última acá. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Llano Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo hoy de Grupo Cantón. Primero, nada más para que quede digamos claro, no se ha mencionado, bueno, o se ha tocado de manera muy superficial todo el daño que dejó la corrupción precisamente a Pemex. Se hablan aquí de cifras, de datos, de estadísticas, pero también se ha dejado de lado todo esto que han venido ustedes de alguna manera que pues sí, marchando a contracorriente. Recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues toma una industria prácticamente en ruinas, chatarra, se hace una inversión muy fuerte. Entonces sí, de alguna manera que pues, se dejen claro los daños que dejó la corrupción, a cuánto ascendió la corrupción, el daño que operó en Pemex, cuántos fueron los contratos que, bueno, ahí quedó pendiente esa promesa del presidente, de los que echaron para atrás y que bueno, pues ya algunos ya habían incluso a presentar denuncias penales precisamente por toda esta ola de corrupción que imperó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hay que preguntarle al fiscal a ver cómo quedó todo eso. Fíjense, lo que decía Luz Helena cuando tomó la palabra al principio, la deuda de Pemex se duplicó. Imagínense que ustedes tienen un pequeño negocio y que aumentan la deuda de su negocio al doble, o sea, piden prestado el doble y cada vez venden menos. Entonces, ¿a dónde se fue ese dinero? La deuda de Pemex llegó a ¿qué? 114 mil millones de dólares. Hay por ahí una gráfica, a ver si la encuentran, de cómo aumentó la deuda, que la presentaba el presidente López Obrador y en su momento aquí junto con Octavio.
Así la reciben en 2018 y la bajan a 97,000 millones. Pero lo que es más increíble, o sea, si tú te endeudas en un negocio, pues es para producir más, o sea, es para que ese dinero produzca y puedas pagar la deuda y al mismo tiempo pues tener ganancias, ¿no? No, bueno, se endeudan y producen cada vez menos petróleo, menos gasolinas, importan cada vez más. Entonces uno se pregunta, ¿qué hicieron durante por lo menos 12 años? Por lo menos. Digo, porque en el sexenio de Fox, ya dejemos los 90s atrás, pero en el sexenio de Fox, primero ahí, como hemos dicho, llegan a producir 3.4 millones de barriles diarios. La producción más alta que ha tenido. Todo para exportación a los Estados Unidos. Porque desde ahí empiezan a caer las refinerías. El barril de petróleo a $90 el barril. Ahí está la deuda. O sea, con Calderón pasó de 68.9 a 82.8. Y con Peña de 86.7 a 132.3. Y AMLO la baja a 99.4. Puede depender las cifras que dice Luz Helena por el año en donde están los pesos, lo que explicaba hace rato, el año base. Pero, o sea, ahora por ahí está cómo cayó la producción de petróleo. A ver si la tienen por ahí. ¿Cómo cayó la producción de petróleo? La reforma energética fue un fracaso, un absoluto fracaso. O sea, no solamente era el entreguismo de los recursos naturales y de las empresas públicas, sino que además no cumplieron con lo que prometieron, que se iba a producir más petróleo. Según esto, en la reforma energética decía que querían llegar a 3 millones de barriles diarios de producción. Cayeron a 1.6. No, a ver si. Entonces, refiriéndome a lo de la corrupción, todavía tendrían que explicar más allá de Overdrecht y quienes hoy, ya no sé en qué situación estén jurídica, pero lo que es increíble es cómo hablaban de empresa productiva del Estado, imagínate, endeudada con producción menor y cada vez más importación. Entonces, el presidente López Obrador le da la vuelta a eso y nosotros nos corresponde avanzar todavía más. Y precisamente retomando esta parte de lo que es la corrupción, pues ayer se da a conocer este índice de percepción de la corrupción que da a conocer Transparencia Internacional, que ahorita pues casi prácticamente en muchos medios de comunicación así hasta parece que celebraran y dicen fracasó el combate a la corrupción. Dice que bueno, según de Transparencia Internacional dice que México descendió al lugar 140 de 180 países, según esto lo que da a conocer este estudio. Lo que llama la atención de estos análisis que están haciendo en medios de comunicación, analistas políticos, todo lo que es parte de esta retórica de los que dicen ser agoreros del fracaso. No se menciona todo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo trabajando a lo largo de este sexenio. Se habla de que cayó 14 lugares, del lugar le comento, ahí que estaba viendo aquí el estudio. Bueno, quería referirme a lo siguiente. Se habla de caída de 14 lugares, pero lo que no mencionan es que con Vicente Fox
La caída de lo que fue de la corrupción fue de 11 lugares. Con Felipe Calderón fue de 35 lugares y con Enrique Peña Nieto 33 lugares. Pero lo que no mencionan aquí, y es algo que sí quisiera yo destacar porque es parte de un análisis que hicimos aquí en Grupo Cantor, es que en 18 años, durante 3 sexenios, México retrocedió 79 lugares en el índice de percepción de corrupción. Esto fueron las administraciones neoliberales del PRI y del PAN, en donde aquí hay otro punto que no se tomó en cuenta. Durante estas dos, bueno, que fue la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de lo que va, hubo transparencia, siempre se dieron a conocer todos los casos y ninguno de estos presidentes daba rendición diaria de cuentas en este caso al pueblo de México. Cuando ahorita precisamente lo que es el bloque de oposición celebra, cayeron 14 lugares. Pero precisamente en este estudio decía, se mantuvo México constante, digamos, en un lugar. Quisiera preguntarle su reflexión, pues, a través de este análisis un poco rápido, un poco simple, pero sí dejando en claro que en 18 años México cayó 79 lugares. Afortunadamente la percepción de la gente es distinta. ¿Cómo puede explicarse que la recaudación se duplicó casi del 18 al 24 sin una reforma fiscal? Se acabaron los privilegios, se acabó la corrupción. Todavía hay espacios ahí donde todavía podemos seguir rescatando recursos, pero hubo un avance muy importante. ¿Cómo se puede explicar las obras estratégicas que se hicieron, los programas de bienestar, la reducción de 9 millones de personas en pobreza sin una reforma fiscal? Entonces, pues, evidentemente lo que hay pues es un cambio de régimen, del régimen de corrupción y privilegios a un régimen de honestidad y de servicio al pueblo. Y vamos a continuar. Imagínense, tantos años, en 6 años no se pudo hacer todo, pero nos toca seguir apretando las tuercas ahí. Se puede decir que en todo caso, independiente de este análisis que se hizo, el mejor factor de medición del combate a la corrupción es el pueblo de México. Si hubiera habido un régimen de corrupción, Andrés Manuel López Obrador no hubiera salido con una calificación de 8 de 10. Así de sencillo. Muchas gracias. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, que necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación
gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la Cuarta Transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum. Pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.